Hispania, siglo III a.C. Una amalgama de tribus íberas pueblan el levante y el sur de la península ibérica. A finales de ese siglo, los cartagineses invaden la península y propagan su mensaje comercial y militar. Las tropas de Amílcar Barca, el célebre estratega cartaginés, comienzan a inquietar a la República Romana, un poder emergente en el Mediterráneo occidental. Hispania, la antigua Iberia de los griegos, se convierte en la pieza codiciada por todos. Cada potencia en juego ambiciona poseer los territorios fértiles de Hispania. En el año 219 estalla con total virulencia la Segunda Guerra Púnica. Aníbal, hijo de Amílcar, somete a sitio extremo la ciudad de Sagunto. Y tras doblegar el espíritu inquebrantable de sus habitantes, es conocedor, perfectamente sabedor, que aquello va a desembocar en guerra. Es un casus belli para Roma. Meses más tarde, 2 legiones, al mando de Gneo Escipión, toman posiciones en las cercanías de Ampurias. La Segunda Guerra Púnica traslada su principal escenario bélico a los territorios de Hispania. Y el avance para los romanos fue sumamente difícil. Combatiendo a los cartagineses, combatiendo a las tribus autóctonas, aliándose posteriormente con ellas. El paso firme de las Caligae legionarias se dirigió hacia Cartago Nova, el gran emporio, la gran capital cartaginesa en la península. Gneo y Publio Escipión mueren en los combates, mueren luchando contra los cartagineses. Y un pariente suyo, Publio Cornelio Escipión, entró en la historia, vengando la muerte de su padre y de su tío, destrozando las defensas de Cartago Nova, llevando la guerra por toda la cuenca del Guadalquivir, venciendo y expulsando definitivamente a los cartagineses. Comenzaba un periodo intensísimo de relación, de mezcolanza, de hibridación entre las culturas íberas y Roma, el gran poder del momento. Lo que no sospechaba el Senado romano es que iban a necesitar 2 siglos, 200 años de guerra ininterrumpida para acabar con el espíritu de libertad de los habitantes ibéricos. 200 años de guerras inacabables que llegaron a provocar severísimas crisis de gobierno. Y hay quien dice que acabó con la propia República Romana. Roma, tras unos primeros años, tuvo que asumir a golpe de mandoble, a golpe de espada, que no podía ser una potencia explotadora del terreno, tan solo eso no, sino que también debía inspirar un movimiento de colonización, de culturización, de anexión total sobre la perla de la República Romana. Esa perla no era otra sino Hispania. En el año 197 a.C. se establecen las 2 primeras provincias, Ulterior y Citerior. La Citerior, más asentada en el noreste. Citerior más o menos es la traducción de la de acá, la más próxima a Roma, y Ulterior, la de allá, la más lejana a Roma. La Ulterior más o menos se cimentó en torno al río Guadalquivir. Desde ese año 197, una estructura administrativa empezó a llegar a Hispania. Pretores y cónsules en momentos de guerra puntuales empezaron a dar sentido a toda la población ibérica. Pero quedaban por dominar todas las extensas zonas del interior peninsular, del norte y noroeste. Iban a ser guerras muy dificultosas, muy costosas para Roma.
Pero el objetivo merecía la pena. Y con más fervor, con más entrega, con más entusiasmo que nunca, los generales, los estrategas romanos diseñaron un plan perfecto de guerra para someter la totalidad de la península ibérica. Y tuvieron que aprender. Hasta entonces, la legión romana y sus cohortes planteaban batallas campales, la fuerza bruta, dos ejércitos frente a frente, y el más fuerte siempre iba a ganar. En todos los casos, os podéis figurar, era Roma, o en casi todos los casos era Roma. Pero en la península ibérica, en Hispania, la cosa cambió. Y es que los romanos, las legiones romanas, se vieron obligadas a aprender que los íberos, los celtíberos, los celtas, tenían un sistema de combatir hasta entonces inédito, la guerrilla. Viriato dio buena muestra de cómo debían ser las guerrillas. Con poco más de 1000 guerreros, 1000 bravos guerreros lusitanos, puso en jaque a cuantas legiones romanas osaron enfrentársele en 8 años de guerra despiadada. Viriato llegó a dominar más de la mitad de Hispania. El Senado romano, en un alarde de amistad, intentó convencerle nombrándole amigo popular de Roma. Pero todo fue inútil, y solo la traición de 3 de sus lugartenientes acabó con la resistencia heroica de aquel bravo guerrillero. Pero quedaban los celtíberos. Y estos se caracterizaban por su tesón, por su obstinada resistencia, por su amor a la libertad. Una idiosincrasia muy peculiar que iba a dar excelentes resultados en el campo de la guerra. En el año 154 a.C. estallaban las guerras celtíberas. 20 años de masacres, 20 años de sangría, 20 años de batallas interminables. Como decíamos antes, el propio Senado romano entró en numerosas ocasiones en severas crisis de gobierno. Nadie podía explicar lo que estaba pasando en la Celtiberia. Los romanos, los jóvenes romanos, no querían alistarse en las legiones, sabedores que en Hispania estaba su final más que seguro. Un pozo negro que engullía a cuantas unidades militares llegaban desde la península italiana. Los mejores generales, los mejores magister militum, se estrellaron contra las ciudades celtíberas. Las diferentes tribus celtíberas luchaban en lo que mejor conocían, la orografía. Se servían de montes, bosques, serranías, llanos, para golpear, atacar, escabullirse. Y las legiones ante esto se agotaban. Era una maquinaria bélica demasiado pesada, demasiado bien organizada como para diseminarse en los ataques guerrilleros celtíberos. Sobre todas las ciudades del interior peninsular destacaba una, Numancia. Numancia era la gran capital de los arebacos, con una población estimada entre 8 o 10.000 habitantes. Cuando los celtíberos no tenían nada que oponer a los legionarios romanos, se refugiaban en sus ciudades. En Numancia existían 10 kilómetros de murallas, 10 kilómetros de fortificaciones inexpugnables, más que por la piedra que las conformaba, más que por esa piedra, por el espíritu de sus moradores. Y durante 20 años, diferentes procónsules y pretores se estrellaron su ambición anual. Ya sabéis que los cónsules y los pretores eran elegidos cada año. Pues cada año se iniciaba una campaña y cada año un fracaso. Nobilior, Quinto Pompeyo, o el caso de Cayo Hostilio Mancino, quien en el año 137 sufrió la humillación de ser derrotado por los arebacos. Numancia es una ciudad